Imagina un lugar, imagina una casa, un espacio seguro donde puedes estar. Imagina su paz, imagina su gracia. Esto no es un cuento, esto es algo real. Bienvenidos a la iglesia, donde reina el perdón. Y aunque no sea perfecta, es la familia de Dios. Jesús es el centro de todo. Jesús es la razón. El día de hoy me gustaría tomar un pasaje bíblico muy conocido. Yo creo que la mayoría lo han leído, creo yo. Y es un pasaje el cual lo voy a tomar un tanto más consciente para mi vida, porque fíjense que no sé cómo han vivido ustedes hasta hoy, 13 de octubre del 2024, pero hace 20 años que yo llegué aquí a Mexicali, aún no siendo cristiano, fue por una época más o menos como en esta temporada. Pero me acuerdo que, a diferencia de donde yo vengo, que soy de Puebla, que es el estado de Puebla, el lugar de donde yo soy, no importa la estación en la que estemos pasando, o sea, no importa si es primavera, verano, dijeran enero, febrero, unos niñitos cuando les preguntan en las épocas, no importa si es primavera, si es otoño, allá existe un clima que ahorita no recuerdo el nombre, pero donde pueden estar las 4 estaciones absolutamente todo el año. O sea, allá los guardarropas, los roperos, los closets, como ustedes les llamen, está la ropa completamente revuelta. Están las chamarras junto con los suéteres, junto con las playeras, porque bien puede amanecer un día soleado y a mediodía empieza a llover y en la tarde hace un frío, y el chiste es que tienes en un solo día todos los climas habidos por haber. Cuando llego a Mexicali yo me sorprendo de ver cómo aquí sí estaban muy ordenaditos los closets, e incluso había un closet especial guardado, o sea, que estaba cerrado y no se abría hasta invierno, ¿no? Donde estaban las chamarras. Y viceversa, hacían cambios. Yo recuerdo eso hace 20 años y fue algo que me sorprendió, porque dije, wow, aquí sí son muy ordenados, cosa que en Puebla no se presta. Pero se dan cuenta que estamos en octubre, que aún prendemos las refrigeraciones y que, aunque debiese ser algo común dentro de un sistema lógico de la Tierra, nos estamos dando cuenta que incluso es impredecible actualmente ya el clima en Mexicali y en otras muchas partes del mundo. Y a la realidad de la vida, así viene siendo la vida en general, mis hermanos. Puede ser que ahorita estés viviendo una primavera, y hay veces que hay primaveras parecen como eternas, ¿no? Me decía una persona, 20 años, Oscar, nunca batallé económicamente, ni con mis hijos, ni con dinero, y llegó una época de su vida donde vino escasez económica, estuvo su esposa con mucha enfermedad, se les fueron todos los recursos, y pareciera que otros viven lo contrario, ¿no? Inviernos eternos donde no ven a qué hora salir del problema, problema tras problema. No pasa que te dejan sin trabajo cuando ya te cortaron la luz, te estás bañando y te cortan el agua, te quedas con jabón. Bueno, tantas cosas que vivimos, pero esa es la realidad de una vida común, de un mundo en el cual estamos situados, en el cual aún vivimos hasta que Cristo venga por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Quien tenga su Biblia, abra el libro de Samuel, y es el primer libro de Samuel 1:1. Nos vamos a ir al 2 porque el 1 prácticamente habla sobre la genealogía, ¿no? Dice en el 2, y tenía él 2 hijos, dos mujeres, y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana
y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía a su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finnes, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, y a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Hasta ahí vamos a quedar. Fíjense que yo me considero una persona positiva, que regularmente procuro ver el lado amable a las cosas. Y 2 veces en mi vida, contando la semana pasada, he tenido así etapas en mi vida que le comentaba yo a mi esposa, como ese sin ánimo, sin ganas de hacer nada, ¿no? Casi de quedarme acostado. Y no era flojera, porque flojo sí soy. O sea, sí, quiero aclarar, sé identificar muy bien la flojera del síntoma que estuve viviendo. Incluso el miércoles cité y decía, ¿no?, que no me sentía a lo mejor con ese ánimo, pero yo forcé, como decía Pablo, forzo mi cuerpo a exaltar a Dios, a alabarlo, porque no vaya a ser que siendo yo a lo mejor pilar para algunos, venga siendo piedra de tropiezo para otros, en todo caso de que yo no me anime. Y fíjense que yo cuando pasé estos momentos, yo oraba y le decía al Señor, de veras necesito un motivo porque me siento mal, porque no soy yo. Incluso mi cara la percibían. Algunos ahí en la taquería me decían, traes como mucho sueño, ¿verdad? O sea, era el modo como en que yo reflejaba como cansancio. Pero la verdad es que yo no he experimentado el sufrimiento de personas que tienen un desánimo a modo de quererse quitar la vida. No fue tan así, pero vieran qué pesadez viví, que empecé a considerar mi modus viviendo. Y la verdad dije, estoy pleno, tengo todo para ser feliz. Soy guapo, alto. ¿De qué se ríen? Yo me estaba considerando así. Cuando ustedes sí, yo me puse de frente al espejo y dije, o sea, guacha, el vientre plano. Cuando ustedes se consideren al espejo, véanse como quieran. Yo así me estaba viendo. Y analizaba otras cosas terrenales, ¿no? O sea, como la economía, y decía, la verdad, tengo más de lo que necesito. Dios me ha provisto más, o sea, mi alacena no me acabo, todo lo que hay ahí. Tengo una esposa hermosa, tengo 2 hijas, pero aún con todo eso, ¿qué creen? Faltaba algo. Y yo decía, bueno, es que es el Señor el que llena todo. Y yo acudí al Señor en mi momento de aflicción. Y les ha pasado orar y no sentir, e incluso sentirse hipócritas. ¿Sí? Sí, hipócritas. O sea, la verdad es que yo así me sentía. No sé si les ha pasado alguna vez estar cantándole a Dios, estar exaltando a Dios, porque somos cristianos. No les voy a decir que van a estar cantando una canción mundana, una canción a Dios, pero no lo sienten. No sienten que aman a Dios como lo deben de amar, o como la canción está expresando que lo debemos de amar. El título, para los que escriben, se llama El triunfo de un espíritu afligido. El triunfo de un espíritu afligido. No sé cuántos conocen toda la historia, no la vamos a leer, pero si no la has leído, te invito que la leas en tu casa. Es el primer libro de Samuel, del 1 en adelante, y ahí podemos ver que es reconfortante ver cómo podemos encontrar, ¿sí?, un espíritu bondadoso dentro de Ana. Fíjense bien lo que estoy diciendo, un espíritu bondadoso, ¿sí? En medio de una
ruina que se encontraba en ese momento, de acuerdo a lo que la Biblia cita con respecto a los hijos de quienes en ese momento estaban ministrando, quienes eran los que debiesen tener un caminar muchísimo más correcto. Era el momento en el cual gobernaba el sacerdote Elí. Si ustedes ven el contexto histórico, hasta ese momento, el pueblo de Israel, mis hermanos, vivía sin un gobierno, ¿cómo se le puede decir? Monárquico, exactamente. ¿Por qué? Porque en ese tiempo era el sacerdote, los que ministraban, los que acudían ante Dios. Dios les decía qué hacer al pueblo y era así como se regían. En pocas palabras, quien mandaba en ese momento era ¿quién? Dios. Teocrático. En ese momento era un gobierno teocrático porque era Dios quien mandaba. Yo creo que la mayoría conocen, y si no lo van a leer, que más adelante pues empiezan a decir, hey, necesitamos un Dios como los demás países, como los demás gobiernos. Y es cuando viene Saúl. Pero bueno, no vamos a entrar en ese momento. Simplemente que podemos ver cómo lo que es el sacerdote Elí era de buen corazón, pero de una voluntad muy débil. Probablemente cuando yo estudiaba esto y analizaba de por qué iba yo a compartir, y yo le pedí a Dios, o sea, ¿qué quieres que traiga a tu pueblo? Y me dijo, mira, te permití pasar por esta situación de sentirte así, porque sé que hay muchos en la iglesia que están pasando algo similar. Nada más para que sepan, ya el pastor me había dicho con antelación, con mucho tiempo, que me preparara, y yo tenía otros bosquejos y otras cosas que creía yo que iba a compartir. Pero a la hora de sentarme y pedir al Espíritu Santo qué tenía que compartir, empecé a ver que de momento, cuando leo aquí 1 Samuel, me siento identificado un tanto con el sacerdote Elí. No necesariamente tú te tienes que ver reflejado en él, ni mucho menos. Pero mira que este sacerdote, como les digo, era alguien que tenía un buen corazón, pero tenía una voluntad débil. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que cuando un hombre está más preocupado por el honor de sus hijos que por el honor de Dios, seguramente hará que la santa causa sea ridiculizada. Más adelante, mis hermanos, la Biblia narra ahí en 1 Samuel sobre el mismo capítulo, pero en el 2:29 Dios le dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Tenemos dos personas aquí en esta historia que van enlazadas. Bueno, hay muchísimas más, porque ahorita los vamos a ir viendo a cada uno de ellos. Y probablemente es ahí donde tú te vas a situar y vas a decir: yo me identifico más con aquel, yo me identifico más con este. Tenemos, mis hermanos, a Ana, que significa gracia. Es llena de gracia, pero es la gracia, y esa es la que le da realmente sazón a esta historia, y es de alguna manera lo que Dios nos empieza a enseñar de cómo podemos, al menos en este capítulo, vivir una vida que, a pesar de que tengamos aflicción, a pesar de que tengamos momentos difíciles, podemos ver la mano de Dios que está peleando por nosotros. Ana, mis hermanos, como ya les dije, significa gracia, y ella le dio bien su significado, porque si leemos el texto, dice, vamos a leer, el hijo de su... ¿Recuerdan cómo se llama su esposo? ¿Cómo? Muy bien. Sabemos que él tenía dos esposas.
Y leemos que ella, lo que es Ana, vivía una aflicción. ¿Por qué? Porque no podía tener hijos. En el versículo 15 dice: yo soy una mujer atribulada de espíritu. Era atribulada porque en ese tiempo, como ya lo hemos visto y lo sabemos, el Salmo 127:3 dice que es el vientre, los hijos son bendición de Dios. Para ese tiempo, mis hermanos, el no tener hijos, probablemente como en la actualidad, es aflicción de aquellos que quieren tener, porque bien sabemos que en esta temporada y en este tiempo hay muchos que lamentablemente igual no quieren saber nada de hijos. Tan así que han apropiado mejor tener animales como posesión más significativa que tener un hijo en el vientre. Pero en este caso, por la cultura en la que vivía Ana, se sabe que, bueno, era una bendición y era herencia de Jehová los hijos habidos en el vientre de una mujer. Entonces, el no tenerla, lamentablemente, en ese tiempo se le fijaba y se le acusaba porque era como si estuviera fuera de, como si estuviera en pecado, como si fuera incluso una incircuncisa. Y ella, para ella, el tener esta esterilidad era vergonzoso. Ahora, sabemos que estamos hablando específicamente de una esterilidad femenina, que un hombre, ¿verdad?, hasta la actualidad, por más que digan que salió embarazado, no va a salir. Por naturaleza, por concepción divina, por los genes, únicamente una mujer puede tener un embarazo genuino de tener un hijo en su vientre. ¿Estamos de acuerdo? Pero te quiero hacer una pregunta. Y me gustaría, si tú no te has sentido identificado con Ana, y esto hablando en cualquier género, cuando tu falta de fruto para Dios ha venido a ser una aflicción para tu alma. Cuando la falta de tu fruto, cuando no está saliendo lo que tú quieres para con tu vida, te sientes estéril. Sientes que no estás dando buen fruto, porque la esterilidad la podemos ver también en las plantas. Incluso hay una, ahí se me olvidó ahorita. Sí, no, de que hay una, estéril, una higuera, pero ¿cómo se le llama? Una parábola. Hay una parábola, perdone, hay una parábola sobre lo que es la esterilidad de una planta, ¿verdad?, que no tenía higos. Y yo cuando veía el texto y lo consideraba y lo personalizaba a mí, me he dado cuenta que probablemente en muchos de mis casos en los cuales me he sentido así insatisfecho es porque no veo frutos, me siento estéril delante de Dios. No sé cuántos de los que están en esta mañana saben cuál es su propósito en Dios. En mi caso, desde hace mucho tiempo lo tengo bien estipulado. Y aunque en ocasiones creo que estoy haciendo su plan y su propósito en mi vida, a veces siento que hace falta muchísimo más. Y probablemente me siento así tan triste y tan afligido del espíritu de no ver de cómo yo considero que deberían de ser los frutos en mi vida para con Dios. Precisamente hace rato en el ensayo me hacían una observación de cómo debería de ir un coro y le digo, es que sí, ya sé que así va, pero me cuesta, o sea, aprendérmelo y seguirlo. Y me dicen, es que ya tienes 20 años aquí en la alabanza. Le dije, tengo 40, 40 de edad, pero sí, curiosamente todos de una u otra manera hemos vivido ese fracaso en nuestra vida espiritual, aparentemente, porque es como a veces percibimos, como nosotros creemos que las cosas deben de ser. Es triste, mis hermanos, pero la realidad de cómo en la actualidad se siguen haciendo las cosas
o como juzgamos es de que queremos que el éxito de una persona siempre se va a ver o se va a reconocer de acuerdo a los logros que llegue, de acuerdo a lo que esa persona pueda obtener en posición. ¿Cómo es que tú observas a una persona exitosa económicamente? Honestamente, pues por sus frutos, ¿no? Viendo que tenga carros del año, que tenga mansiones, que tenga yates, que tenga casa. Supongo es como tú puedes decir, eso sí está teniendo un buen éxito. Según nosotros, a ver, o según tú, ¿cómo es que tú puedes juzgar a una persona que está teniendo una vida espiritual exitosa? A ver, quiero escucharlos y que participen. Por sus frutos. ¿Cuáles son esos frutos que vemos? Los frutos del Espíritu. Y ahora, les voy a preguntar, ¿creen que hay personas o que habemos personas, si me voy a incluir, que podemos disfrazar esos frutos, que podemos disfrazar, que podemos instagramear ciertos momentos de nuestra vida mientras nos están observando para que podamos reflejar cierta armonía en nuestra vida? ¿Les ha pasado ver cómo en la actualidad la gente está más enfocada en las redes sociales viendo lo que está aconteciendo alrededor de otras personas en vez de estar enfocado en lo que está pasando en tu vida? Probablemente tú no eres de esos, probablemente tú ni tienes Facebook, ni te interesa en la vida de los demás, ni andas de metiche. Pero mucha gente, ¿saben en qué están basando? En que la gente tenga una vida espiritual buena, en que tengan una vida exitosa. Todo lo están viendo por medio de filtros de Facebook, pero no están conectándose ni conocen muchas veces a la gente que está atrás de ese Facebook. Yo puedo ver en la actualidad, por los datos que dicen los especialistas, no lo digo yo, que el 80% de todos los que siguen a alguna persona famosa no lo conocen en persona. Conocen y lo siguen por lo que alcanzan a ver en sus videos o lo que está publicando la gente. Y a veces, fíjense bien, es el 80% de la gente que ni siquiera conoce a esas personas, pero está teniendo cierta reflejo de ellos, creyendo que esa es la vida real y que eso es la vida común. Y la verdad es que va más allá de lo que nosotros podemos ver muchas veces intangiblemente. Yo creo que como ustedes, igual yo y muchos de los que estamos aquí, hemos experimentado ese mal momento de la fotografía. Al menos yo he visto, porque, a ver, pónganse para la foto. Ay, no, salí bien gorda, repítela, déjame volver a acomodar. Ay, no, ir a salir con los ojos cerrados. Y todos subimos la mejor foto. ¿Estamos de acuerdo o no? La verdad, vamos a ser honestos, muy pocas veces te levantas en la mañana con el moco así, y con la baba escurrida, te tomas la foto y la subes. Honestamente, todos procuramos de una u otra manera subir la mejor foto de nuestra vida. Y a veces así pasa en la vida con Dios. Y si algo te puedo decir es que necesitamos venir delante de Dios tal cual somos, porque es ahí donde realmente Dios va a poder trabajar y vamos a poder tener ese triunfo a pesar de tener un espíritu afligido. Pero si tú vienes a la iglesia, que no digo que no puedas venir alegre y que de verdad seas gozosamente, que vengas gozosamente y que tengas toda la libertad de venir completo tal cual.
Pero sí, en estos tiempos lamentablemente se está vendiendo un patrón bien diferente a lo que se vivió en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, ¿saben por qué existían tantos y tantos milagros en su momento? Porque la gente con necesidad de esos milagros venía y acudía. Ahora queremos venir completos a orar por aquellos que necesitan el milagro, por aquellos que necesitan una sanidad. Ana, mis hermanos, se encontraba triste porque no podía tener hijos. También había algo que a ella le aborrecía y le hacía enojar mucho, porque había alguien que se burlaba de ella. Una tal que Penina. Pensaba, en tu vida has vivido ese inconveniente de sentir que se burlan de ti por ser cristiano. No, gloria a Dios. Digo, yo ya se me pasó, pero cuando yo vendía en pastes, yogur, sándwich y todo ese rollo, en el Braulio, en varias partes, vez tras vez me tocaba poder tener ese tipo de roce con la gente, pues que no va con tu propia fe, ¿no? Y yo me acuerdo mucho porque sí llegaban momentos que decía, ay Señor, ya, o sea, porque había gente que lo hacía a propósito con tal de querer sacar de tus casillas. O sea, quería ver si eras cristiano verdaderamente o no, o si caías en los jueguitos, porque era eso de que, oye, ¿ya viste la muchacha ya que no, un pasto, un yogur? Ay, no te gustan las mujeres. Y cosas así que querían a fuerza hacerte caer y burlándose, queriendo que cayeras. Y sé que en nuestra vida cristiana, en nuestra vida, existen peninas también que se burlan de tu infertilidad. ¿Cuántos de los que están aquí se han propuesto servirle a Dios más sinceramente y más de todo corazón, y decir, ¿sabes qué? Me voy a hacer un compromiso con el Señor. Ahora sí, esta semana que viene, este mes que viene, ya me pongo las pilas en lo espiritual. ¿Cuántos? ¿Alguna vez? No ahorita ni la semana pasada. ¿Y cuántas veces llega la fecha estipulada en la cual tú quisiste ya empezar a ponerte las pilas en lo espiritual? Desde el comenzar a leer la Biblia ya, el de tener un devocional, el de ponerte a orar, y llega la fecha y pareciera que no avanzas en nada. ¿Les ha pasado? Yo conozco a uno que así le pasa. Y soy yo, ¿eh? Sí, porque así como que vi 2 que 3 como que híjole. Mis hermanos, y existe ahí el acusador, Satanás, que siempre está, ¿qué pasó? Como venía Penina, ¿qué pasó con el hijo? ¿Qué pasó? No, nanáis, te presto a los sobrinos, árale, llévatelos. Era una burla constante, de tal manera que Ana, lamentablemente, sentía aflicción de su rival y al mismo tiempo le hacía enojar. Ahora, cuando nosotros vivimos ese tipo de acciones en nuestra vida, ¿consideran que tenemos un Dios que no es considerado? Que es poco considerado con nosotros y que permite que otras personas se estén burlando por nuestra situación económica, por nuestra situación física. Yo creo que no, definitivamente no. Pero muchas veces sí creo que Dios permite este tipo de flechas que llevan fuego, con la finalidad de que nosotros podamos arrojarnos a Él sin reservas ante su suficiencia divina. Sé que personas que están aquí han pasado
por momentos difíciles de enfermedad. Y probablemente antes de que pasaran por ese momento difícil de enfermedad, acudían a Dios en oración, pero de una manera un poco más superficial. Era un poco más tranquila. Pero cuando Dios permite algo que nos hace sacudir nuestro interior y todo, y nos hace ver la vida de otra manera, acudimos de una manera totalmente de rendición. ¿Les ha pasado? Yo creo que no hay una oración muchísimo mejor que es cuando tenemos una aflicción dura en nuestra vida. He visto personas que mientras tienen una vida bien, no les interesa absolutamente nada que ver con Dios. Pero Dios les toca a su familia, les toca a su cuerpo, les toca a sus finanzas, les toca a sus hijos, les toca el divorcio. Y es ahí cuando empiezan a ver, a alzar los ojos a los cielos. Si bien, mis hermanos, esta historia, hablando de Ana, desde el principio ella acudió a Dios, como lo podemos ver, tenía una naturaleza sensible de tal manera que fue con Dios y le dijo: ¿sabes qué, Señor? Si tú me provees de un hijo varón, yo te prometo que voy a ponerlo a tu servicio para siempre. Aquí necesitamos aprender algo, mis hermanos, a diferencia de lo que regularmente nosotros hacemos como miembros de una iglesia, como miembros de la iglesia de Cristo. Nosotros muchas veces hacemos promesas que pocas veces cumplimos. Y esas promesas se las hacemos a Dios. Y dice la palabra que es mejor no hacer promesas que hacerlas y no cumplirlas. Ahora, Dios es bueno, Dios es misericordioso y muchas veces, a pesar de nuestras promesas, pues sigue siendo bueno, sigue derramando de su favor a nuestra vida. Pero si seguimos en esa necedad, creyendo de que no pasa nada por mantenernos en una vida alejada conforme al corazón de Dios, conforme a sus propósitos, va a haber repercusiones. Y lo vimos en los hijos de Elí. Dice la palabra de Dios que él había prometido que toda su descendencia estarían frente al pueblo de Israel, que ellos estarían en ese linaje. Pero a causa de que no les puso freno a sus hijos, de que los dejó ser, hay un texto, porque me leí todo, donde dice: hey, hijos, escucho de todo el pueblo lo que están haciendo, lo que dicen, lo que hacen. En pocas palabras les estaba diciendo, o sea, háganlo, pero a escondidas, que no se enteren los demás. ¿Y saben qué es lo que le preocupó? Porque el texto lo narra y lo dice: porque mi reputación está por encima. Y muchas veces así estamos en la iglesia. Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios sigue derramando de su bienestar. Y apenas el miércoles pasado, por los que no vinieron, hubo una prédica excelente donde hablaba sobre las iniquidades que podemos acarrear o podemos vivir y podemos mantener sobre las generaciones. Yo creo que este es un buen tiempo de aprender sobre esta mujer, sobre Ana. Ella se mantuvo en oración. Dice el versículo 10 que ella oró. Ella dice: con amargura de alma oró a Jehová. ¿Y saben qué también ella hizo? Hizo un voto, que ese sería el tercer paso. Pero dice que no retornó mal por mal, ni injurió a quien le estaba haciendo el mal. Y la verdad que ¿cuánto cuesta eso hoy en día? ¿Cuántos dicen amén? La verdad que cuando te despiden injustificadamente de un trabajo o injustamente, no te vas muy agradecido con Dios, ¿verdad?
ni mucho menos con el que te corrió. Y si no, pregúntenle a McAlpin. Sí, le digo que todos saben de la nota, no saben del Salmo, pero sí. Cuando alguien te hace una mala cara, cuando alguien te voltea la cara y te hace fuchi, muy pocas veces te pones a meditar y dices, ¿qué estará pasando mi hermanito, mi hermanita? ¿Qué aflicción tendrá? No, regularmente, si me la hace, me la cobro. Conmigo no van a andar jugando. Aquí no son las cosas así de una vez, que vayan enterándose cómo son las cosas. Amén. ¿Ahora quién dijo amén? Ay, ay. Háblale, Señor. Mis hermanos, ¿de qué manera es? Y esto, yo de ninguna manera no puedo nunca alejarme y decirles o darles una sugerencia diferente a lo que ya saben con respecto a lo que aquí se predica. Nosotros cuando acudimos en oración a Dios, cuando buscamos de su rostro por medio de la palabra, es ahí donde vamos a encontrar la verdadera solución. No es malo ir a pedir consejería, no es malo acercarte con los pastores, con cualquier líder, pero si tú vas al suficiente, al que te da el consejo perfecto que viene en su palabra, es ahí donde no vas a tener fallo para poder actuar conforme Dios te está pidiendo. Porque ella vino y rogó, y si vemos ahí dice que ella con gran amargura de alma, oró. Probablemente en una situación ya más moderna, eliminan la parte de amargura. Y a lo mejor cualquier predicador más moderno diría, no, y tienes que ir al Señor y en ese momento decirle, Padre mío, quiero un hijo. Si bien no denota ni expresa ni da muchísimo más, yo quiero imaginarme, y eso muy particularmente, aunque no es lo correcto, porque acuérdense que uno no puede quitar ni añadir a la palabra de Dios, pero yo creo que ese momento de amargura sí fue de llorar a gritos e incluso decirle a Dios, o sea, ¿por qué a mí no y a ella sí? Ahora, ¿cómo vas tú al Señor cada vez que ves a un hermano que Dios le dio la gracia y empezó a servir en un ministerio en el cual tú has anhelado servir desde hace mucho tiempo y no te hablan para servir en él? ¿Cómo es la verdad tu reacción? Y van a decir, ¿pero por qué preguntas eso, Oscar? Si aquí en la iglesia no existe, aquí no pasa. ¿Saben cuántas personas se han acercado a mí con motivos errados, diciendo, ¿cómo pusieron a hacer esta cosa cuando yo tengo aquí tanto tiempo y no me han considerado? Estoy actualmente presidiendo un ministerio de alabanza donde había 34 miembros cuando yo lo recibí. En cuanto me dieron la batuta, se fueron 10. No sé sus motivos. Pero conforme ha ido avanzando, ya somos ahorita como 15 o 16. Y no se acaban los problemas en él.
Y de momento comisiono a ciertas personas para que hagan ciertas cosas y unos no están a gusto, no están contentos. Digo, y lo estoy expresando aquí, no tengo ningún problema. Y luego, a los que no están contentos les digo, bueno, ahora tú te encargo que hagas esto. Y los otros tampoco están contentos. El chiste es que es un batallar. Digo, si yo lo vivo en el ministerio, no quiero imaginar lo que viven los pastores en la iglesia. Pero a la verdad es que todos de una u otra manera siempre estamos a veces viendo al hermano que le va bien como una penina, a causa de que nos sentimos infértiles por la razón que sea, ¿eh? No sé si el hermano que sí lo comisionaron para que viniera a pintar la iglesia o está orando más que tú, o probablemente ora menos que tú, pero tiene más tiempo. El detalle es que si realmente viéramos la bendición que es contar con muchos miembros servidores y que eso nos ayuda a que esto camine mucho mejor, la vida sería diferente como cristianos. Pero a la verdad, pues sigue habiendo detalles como los había con Ana y Penina. ¿Qué hizo también aparte de orar Ana? Porque vino y oró, pero de una manera ¿qué? Diferente, de tal manera que cuando tú te niegas en aquello, a ver, quiero expresarlo bien. Dice la palabra de Dios que muchas veces nosotros no recibimos lo que queremos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. ¿Sí? Bueno, una dice que porque no pides. Y si pides, porque pides mal. Les voy a dar un secreto para que de verdad todas sus oraciones sean contestadas. Anótenlo. ¿Quién quiere que todas sus oraciones sean contestadas? Okay. Pero anótenlo bien, ¿eh? Cuando tú vienes genuinamente delante de Dios y esa petición que tú le vas a hacer a Dios glorifica al Padre, sí o sí se va a cumplir. Escucha bien, esa petición que tú quieras traer a Dios va a glorificar al Padre, sí se va a cumplir. Muchas veces tenemos oraciones muy bonitas que incluso a veces nosotros nos confundimos, porque honestamente dentro de nuestro corazón lo que está queriendo es que seamos exaltados nosotros y no Dios. Y yo digo, Señor, te pido por favor que me prosperes grandemente de tal manera que puedan ver, Señor, cómo tú engrandeces a tus hijos, Señor, con yates, con viajes. Quiero establecer tu reino allá, Señor, en Cancún, Padre Santo, con los árabes, Padre Santo, llévame. Y en apariencia es oye genuina tu oración, pero la verdad lo que estás buscando es que Dios te lleve a todas partes gratis y sin que trabajes. Hay gente como Ana que tenía una necesidad, que esa necesidad le afligía el corazón, pero cuando oró al Señor le dijo, aún con todo eso, si tú me lo das, Señor, te lo voy a entregar a ti. Y si tú lees la palabra, te vas a dar cuenta que ella cumplió con su palabra. No nada más vino y se puso triste, sino que también oró y al mismo tiempo hizo un voto. Y este voto lo cumplió. Lee la Biblia, lee ese pasaje, está hermoso porque es ahí donde sale Samuel, quien estuvo como gobernante, por así decirlo, antes de que existieran los reyes, sobre el pueblo de Israel. Aún hasta todavía cuando David vino.
Mis hermanos, no basta únicamente con exponer todas nuestras causas ante Dios, sino que realmente podamos venir delante de Él diciéndole: haz tu voluntad en esta necesidad que yo tengo, Señor. Muchas veces nos cuesta poder entender que hay una bendición muchísimo más allá de lo que estamos viviendo. Y si hiciéramos conciencia de lo que la palabra de Dios nos dice con respecto al sufrimiento terrenal, porque mira, yo sé que hay aquí 2 o 3 personas que probablemente no están sufriendo absolutamente nada y están en una temporada donde todo está genial en su vida, tienen suficiente dinero, tienen a sus hijos con salud, tienen mucho trabajo y digan, o sea, ¿qué eso qué a mí para qué me está sirviendo? Tarde que temprano va a venir a tu vida, sí o sí, una temporada en la cual vas a necesitar acudir a Dios. Y qué mejor que acudas a Dios sin la necesidad de que se te venga una temporada difícil. Qué muchísimo mejor estar pegado a Él todo el tiempo sin la necesidad de que Dios provea algo para que tú puedas estar pegado a Él. Ella creyó, Ana, estamos hablando de Ana, oró, pero también hubo un factor en el cual le puso la cereza al final de esto. Ella se regocijó de lo que Dios había hecho en su vida. No puede haber mayor amargura en aquella persona que le pida algo al Señor, que Dios se lo provea y que encima de eso después quede insatisfecho. De verdad que hoy en día lamentablemente la sociedad y la gente tiene una insatisfacción porque no acabas de comprar el celular 16, el iPhone 16 GT, quién sabe qué, cuando a los 3 meses ya salió una versión nueva y te sientes insatisfecho porque no tienes todavía el nuevo modelo. Hay gente que tiene tanta insatisfacción en su vida que siempre está buscando el reconocimiento de las personas y tiene que estar haciendo sí o sí cosas para que puedan ver los demás y pueda sentir una satisfacción en su vida o una aceptación. Yo no sé cuál sea tu caso, no sé si estás a lo mejor como Elí, teniendo hijos de 40 años que a pesar de que no hacen la voluntad de Dios, sigues mimándolos y teniéndolos. Ay, mi chiquito, ay, mi bebé. No quiere ir a la iglesia mi bebé, pero no, déjenlo en paz ahí, que se siga acostadito. Oye, pa, es que me cortaron la luz. Ten, bebé, no pasa nada. Digo, porque hay gente aquí de todas las edades. ¿O será que tú eres el hijo de 40, de 40 años? Mis hermanos, cuando una oración de Dios sea contestada a nuestra vida, de verdad, ten el placer de regocijarte por su respuesta, por supuesto, pero porque Él es bueno en gran manera. Y aunque no te haya contestado la respuesta a lo que estás pidiendo, también regocíjate en Él, porque Él debe de ser la fuente de nuestra alegría y la fuente de nuestro ser, la fuente inagotable de todo gozo. Voy a concluir con esto, porque escuchaba a una persona que decía que lamentablemente se ha diluido tanto el verdadero cristianismo en la actualidad, que se conoce tan poco de Cristo en la actualidad, que es por eso que hay tanta insatisfacción en los miembros de la iglesia. Porque si verdaderamente conociéramos quién es Cristo y lo viviéramos, no estaríamos pasando, o rara vez estuviéramos pasando por momentos difíciles. Porque por supuesto que siempre se ha enseñado aquí que esto no es de que vienes a la iglesia y se acaban,
o que conoces a Cristo y que ya se acaba. Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que está diciendo ese texto, que vas a tener aflicciones, pero vas a poder todo con Cristo. No está diciendo que es miel sobre hojuelas. Pero a la verdad es que sí es cierto que estos tiempos se ha diluido tanto el conocimiento de nuestro Dios, que ha llegado un momento de insatisfacción en cada miembro de la iglesia. ¿Saben por qué no se mantiene este salón lleno y por qué vez tras vez hay lugares vacíos? Porque muchas veces concebimos nuestra vida espiritual de acuerdo a nuestros sentires. No sé si existe esa palabra. A nuestro sentir, a nuestras emociones. Entonces venimos un domingo, escuchamos al que dirige bien desafinado, Alzami, y dices, ay, qué feo, ay, no me gustó. De momento vienes un domingo, ya estás de los 40 para arriba, ya sabes que ocupas hacerte ciertos estudios y vienes sudada y te enfocas más en estarte echando aire que en la presencia de Dios. Y dices, ay, hoy estuvo muy feo el día, estuvo muy feo el servicio y mucho calor. Probablemente otros como hoy, que tienen mucho frío, no los entiende uno. El detalle que las emociones empiezan a mover tu modo de vivir. Y ese yo creo que es un gran problema en la actualidad para los que nos decimos ser cristianos. Porque nosotros no nos debemos de mover por nuestras emociones, sino por una convicción. Y si nuestra convicción es Cristo, Él es quien nos llena y quien nos satura absolutamente de todo. Cuando nosotros tenemos un Dios vivo, como el que decimos, como el que cantamos, como el que decimos tener, vamos a ver un triunfo a pesar de tener un espíritu afligido. Yo no sé realmente qué estás pasando en estos momentos. Espero que todo esté de maravilla, espero que todo sea color de rosa, que no estés pasando absolutamente ninguna de las aflicciones, pero porque sobre todas las cosas deseo de verdad que la presencia de Dios sea abundante en tu vida, que la comunión que tengas con Él sea en plenitud, de tal manera que realmente no te falte nada por estar con Él y que no le des prioridad o que le des la gloria a otra cosa que no tiene nada que ver con Él. Yo creo que así como lo vemos en este texto, en Primera de Samuel, es importante saber que a pesar de momentos difíciles que podamos tener en nuestra vida, porque los vamos a tener, podemos confiar en que Dios nos traerá una victoria y será muchísimo mayor que la que pudiera tener Penina o cualquier otra cosa. Agradezco por prestarme de sus oídos y Dios me los bendiga grandemente. Qué bendición, ¿verdad? Poder reflexionar en ello independientemente de la estación de tu vida en la cual tú te puedas encontrar. Quizá en ese momento para ti sea un tiempo de mucha bendición, de mucha felicidad, ¿verdad? Todo lo que tú anhelas o lo que has anhelado, todo lo que tú necesitas, lo tienes. Tienes personas que te aman, tienes solvencia financiera, tienes salud. Pero quizás estés en otra etapa o en otra estación de tu vida donde a lo mejor no estés disfrutando de la paz que necesitas o de la salud que necesitas o del bienestar que necesitas. Pero déjame decirte que en todo momento, independientemente de la circunstancia que te pueda rodear en este momento, podemos acercarnos a Dios y podemos tener en Él esa paz que tanto necesitamos, porque recuerda, nosotros somos seres imperfectos sirviendo a un Dios perfecto. Recordaba una canción muy antigua de un cantante
que se llama Javier Solís. Y esa canción, dice, el título de esa canción es Te amaré toda la vida. Así se llama la canción. Obviamente, pues no tiene nada que ver con el contexto de lo que hoy escuchamos, ¿no? Las letras de las canciones ahorita están horribles. Pero en ese tiempo, cuando los artistas escribían esas canciones, o los escritores de esas canciones las escribían, tenían mucho sentido. Y esa canción de Te amaré toda la vida se la canta, el artista obviamente la canta del esposo a la esposa, y va descifrando, va diciendo todas las estaciones en las cuales el hombre desea vivir con su esposa. Y habla desde la primavera, habla del otoño, habla del invierno, de todo. Entonces, ¿cómo se va cumpliendo en la vida o cómo describe cómo ese hombre quisiera terminar sus días al lado de su compañera de vida, de su esposa? Y muchos de nosotros muchas veces no entendemos que la vida, que el cristianismo es un proceso. Y así como todo proceso debería de ser para nosotros una etapa de crecimiento. Y es ahí donde les voy a llevar a la reflexión. Debería de ser ese proceso normal en el cual nosotros somos niños, pero luego nos convertimos en adolescentes, luego nos convertimos en jóvenes, luego nos convertimos en adultos, luego formamos una familia, luego ya nos volvemos abuelos, ya nos volvemos hasta bisabuelos. Algunos tienen el privilegio de convertirse en bisabuelos, ¿verdad? Y eso es una gran bendición. El problema para muchos de nosotros es que queremos o nos negamos a pasar por el proceso natural de crecimiento y de madurez. Y de repente estamos en la iglesia con años de congregarnos, siendo todos unos chabelones, inmaduros, con las mismas acciones, con las mismas actitudes, con el mismo comportamiento, con el mismo pensamiento que tuvimos en el momento que nos convertimos a Cristo. Les digo algo, yo creo que es tiempo de avanzar, mis hermanos. Es tiempo de avanzar y decir, a ver, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que yo necesito en este tiempo, en esta temporada de mi vida, para poder seguir adelante, para poder agradar a Dios, para poder servir a Dios, para ser la persona que tenga frutos, así como compartía hace un momento nuestro hermano Oscar? ¿Qué es lo que yo necesito cambiar para agradar a Dios, pero también para poder ser de bendición a todas las personas que nos rodean? Yo creo que es tiempo de dejar de ser niños y convertirnos en personas adultas espiritualmente. Va a ser la única manera, decía mi hermano. ¿Cómo vamos a dar frutos? Madurando, mi hermano. Un niño inmaduro, un pequeñito, un niño va a hacer lo que sabe hacer. Un niño va a gritar en un lugar público, un niño va a correr en un lugar público, un niño va a hacer las travesuras que sabe hacer porque es un niño. ¿Cierto o no? Entonces necesitamos dejar de ser niños para empezar a hacer las cosas que un adulto, espiritualmente hablando, debería hacer. Creo seriamente que muchos de los problemas sociales y espirituales que vivimos en las iglesias, o que vivimos de manera familiar, matrimonial y personal, se resolverían si nosotros fuéramos maduros. Amén. La madurez es un proceso que duele, así como el crecimiento, ¿verdad? Yo no sé si ustedes recuerdan, pero yo tengo dos varoncitos ya jóvenes, adultos, uno casado, y me acuerdo cuando ellos empezaron a crecer: mamá, me duelen las rodillas, mamá, me duelen las piernas, mamá, esto, porque era el proceso natural de crecimiento. Les digo algo, esto que les estoy diciendo es una exhortación, y quizá les duela, pero es necesario. Necesitamos crecer, ir a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Si logramos tener eso, tendremos todo lo demás.